Muy buenas amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. Hoy tenemos entre manos el análisis de los AirPods 4, los nuevos auriculares de Apple que vienen con la tan esperada cancelación de ruido en un diseño abierto. He estado probándolos durante una semana y sinceramente me han sorprendido en más de un aspecto. Así que, tanto si estáis pensando en comprarlos como si simplemente tenéis curiosidad por saber qué tal van, quedaos porque en este vídeo os contaré todo lo que necesitáis saber. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de su diseño, de la calidad de sonido, de la cancelación de ruido y por supuesto os daré mi opinión sobre si merecen la pena o no. Así que vamos a ello. Empecemos hablando del diseño. A primera vista, el diseño de estos AirPods 4, sí, es muy similar al de los AirPods 3, por no decir que es prácticamente idéntico. Mantienen esa forma redondeada que se adapta a las orejas y en general son bastante cómodos de llevar. Sin embargo, en mi experiencia, la sujeción podría mejorar, sobre todo si los usáis para hacer deporte. Si sois de los que salís a correr o trotar con intensidad, es posible que estos AirPods no sean la mejor opción ya que tienden a caerse con movimientos bruscos. Al menos en mi caso no se ajustan tan bien como me gustaría para actividades que requieran mucha movilidad. Eso sí, para el día a día, para usarlos en casa, en la oficina o para dar un paseo tranquilo, son perfectamente válidos y muy cómodos. De todos modos, a pesar de lo que digo, cuentan con certificación IP54, la cual otorga resistencia al polvo, al agua y al sudor, así que podéis usarlos para actividades en el exterior o lo que os apetezca. Cada auricular incorpora unos tallos cortos donde se alojan la batería, el nuevo chip H2 y un sensor de presión. Este sensor os permite controlar la reproducción de música con un simple toque, es decir, para pausar, reanudar, también podéis pasar a la siguiente canción, también responder llamadas o finalizarlas e incluso si mantenéis presionado podéis activar Siri y también cambiar entre los diferentes modos, el modo de transparencia y el modo de cancelación de ruido. Sin embargo, a diferencia de los AirPods Pro, no podréis subir o bajar el volumen deslizando el dedo por estos tallos. Eso sí, el estuche de carga de los AirPods 4 sí que cambia con respecto a la versión anterior, y es que es sin duda uno de sus puntos fuertes. Es el más compacto que Apple ha diseñado hasta la fecha, lo que lo hace ideal para llevarlo en un bolsillo sin que os moleste. Además cuentan con un altavoz en la parte inferior para que cuando no los encontréis podáis usar la app de buscar. Así que si perdéis vuestros AirPods por casa, pues podéis hacerlo sonar desde la app para, encontrarlos fácilmente. En cuanto a la carga, la versión con cancelación de ruido, que es la que estamos analizando, permite cargar con USB-C, con un cargador de Apple Watch o con cualquier cargador con certificación Qi. Y en cuanto a la batería, los AirPods 4 ofrecen una autonomía de entre 4 y 5 horas de reproducción con una sola carga, dependiendo de si tenéis activada o no la cancelación de ruido. Y con el estuche de carga podéis alcanzar hasta las 30 horas de reproducción con la cancelación de ruido desactivada, una cifra más que suficiente para la mayoría de usuarios. Pasemos ahora a uno de los apartados más importantes, que es la calidad de sonido de los AirPods 4. ¿Cumplen con las expectativas? ¿Qué tal funciona la cancelación de ruido? Pues a ver, en el corazón de estos auriculares encontramos el chip H2, que es el responsable de algunas de las funciones más destacadas de los AirPods 4, entre las que encontramos, por ejemplo, la cancelación de ruido activa, que ya estaba presente en los AirPods Pro y que ahora llega a esta gama estándar, y debo decir que me ha sorprendido gratamente, porque a ver, lógicamente no llega al nivel de la cancelación de los AirPods Pro debido a que no tienen las almohadillas que lo aíslen completamente, pero ojo porque los AirPods 4 hacen un trabajo muy bueno a la hora de reducir el ruido ambiental. Y es que, además, si activáis la cancelación de ruido y empezáis a reproducir música o un podcast, prácticamente no escucharéis nada más que el audio que estéis reproduciendo. Esto es ideal para concentrarse en lo que estéis escuchando o para aislarse del ruido en entornos como el transporte público o en una oficina que esté concurrida. El audio adaptativo es otra tecnología que incorporan estos AirPods, que combina la cancelación de ruido activa con el modo de sonido ambiente en tiempo real. De esta forma, el audio se adapta automáticamente a vuestro entorno, reduciendo el ruido cuando es necesario y amplificando los sonidos importantes cuando sea conveniente. También tenemos el modo de sonido ambiente, que amplifica los sonidos del entorno, y también tenemos el modo de detección de conversación, que es ideal para cuando necesitáis hablar con cualquier persona con la que os crucéis, para que la detección haga que se reduzca automáticamente el volumen del audio y amplifique la voz de la persona con la que estéis hablando, y cuando terminéis de hablar el volumen vuelva a su nivel normal. Pero más allá de las funciones inteligentes, ¿qué tal suena la música en los AirPods 4? Pues la verdad es que suenan de maravilla. Apple ha rediseñado la acústica de estos auriculares incorporando un transductor de baja distorsión y un amplificador de alto rango dinámico. Dicho de otro modo, el sonido es claro y potente, con unos agudos precisos y unos graves profundos. Y como una imagen vale más que 1000 palabras y al final aquí es muy difícil deciros, mira, suena así, quise pedirle a Fabián que reaccionara a la calidad de sonido y a la cancelación de ruido de estos AirPods. Os aseguro que Fabián no los había probado antes de este momento, así que vamos a ver su reacción. Amigo Fabi, ¿qué tal? Estoy muy interesado. La verdad, tenía, lo primero, muchísimas ganas de tenerte aquí, no a tantísimos kilómetros de distancia. 15.000 kilómetros menos. Bien.
Mira, aquí tengo los AirPods 4. Tenía muchísimas ganas de que los pruebes, porque bueno, las primeras impresiones que tuve yo con David fueron muy buenas. Pero no me condiciones. Pero al final, yo sé que tú eres bastante crítico con el tema de auriculares y tema de sonido, más que nada porque además lo llevas en la familia, tienes un hijo que le encanta el tema de la música. Sí, sí. Así que todo yo. Voy a conectártelos a mi iPhone. Primeras impresiones, chiquito, ¿eh? ¿Te gusta el diseño? El diseño La verdad que el está estuche es bien. muy pequeño, eso es Muy algo bien. que a mí me ha gustado mucho. Muy bien. Bueno, vamos a Vale, empezar. adelante. Quiero que una vez te los pongas... Ujú. Vas a disparar la canción así. Claro, yo te voy a poner una canción, entonces Ajá. tú me tienes que valorar, después de pasados unos segundos, qué Ajá. tal notas tanto la cancelación de ruido como Ok. el tema del sonido. Entonces, Perfecto. yo ahora mismo te tengo ya conectado esto, voy a revisar los ajustes de los auriculares. Un detalle, no sé si están oyendo, pero hay músicos, estamos en el Parque del Retiro, hay mucho sonido, así que la cancelación va a tener un impacto. Te voy a activar la cancelación a la de... Ya, Opa, muy bien, se ha reducido considerablemente, bastante, sí. ¿verdad? Vale, ahora te voy a poner una canción y quiero que me digas si con la canción y la cancelación escuchas lo que escuches ahora mismo. ¿Y qué tal escuchas? Te voy a poner la misma canción que le puse a David y a Gonzalo. Bien. Epa. Suena bien, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Me oyes? Fabi, ¿me oyes? ¿Pero tú me oyes? No sé si me oye. Muy bien. ¿Cuántas son 2 más 2? No te oigo. Ahí viene el drop. A ver ahí. Muy bien. Bien, ¿no? A ver. Vale, No me oía ni mi cerebro. claro. Yo, La una de las cancelación. cosas que me sorprendió, a ver, la cancelación, si no escuchas nada y simplemente la activas, sí, obviamente sigues escuchando cosas, Pero con ¿verdad? canción no se escuchaba Pero con nada. la canción ya es que dejas Nada. de escuchar lo que Sí. tengas alrededor. Es brutal, ¿verdad? Sí. Lo saqué por contexto para hablarte porque yo decía, capaz que estoy diciendo cualquier cosa, o tenía miedo de estar gritando en el micrófono. No, estás Era gritando. increíble. Era, sí, muy bien. ¿eh? ¿Cómo definirías el sonido? Era bastante rico. Debo Ujú. reconocer que, bueno, tiene una base, la voz es bastante presente, se siente que llena el espacio, lo cual me gusta porque muchas veces cuando los rangos medios son muy acotados, vos sentís que le falta riqueza, es la Ujú. palabra, riqueza. Sí, se los siente muy ricos. Y a pesar de ser un auricular con diseño abierto, ¿cómo valorarías la cancelación? Mira, ahora te estoy escuchando, evidentemente estoy escuchando bastante reducido y te voy a decir algo, no los quise meter demasiado por una cuestión para no perder tiempo, así que estoy sintiendo que están sueltitos y a pesar de eso te diría un 50-60% de cancelación a pesar de que están sueltos. Si vos me preguntás, para el segmento económico son por sobre mis expectativas, Oh. abiertamente. Ya veis. Gracias, Fabián. No, por favor. También quise probar un apartado que hasta ahora siempre ha sido el punto flaco de los AirPods, el micrófono. Y aunque no es funcional para usos medianamente serios, ha mejorado bastante y es más que decente para llamadas y videollamadas. Aquí otro ejemplo. Esto es una grabación que estamos haciendo para probar el micrófono de los AirPods 4 con cancelación de ruido. Ahora mismo hay un poquito de viento en la zona en la que estoy. También suena un poquito de gente alrededor mía, porque estoy en el Parque del Retiro, así que creo que son las condiciones ideales para ver si el micrófono, cuando estemos por la calle, es lo suficientemente decente para llamadas, sobre todo en comparación con las generaciones previas, las cuales era bastante desastroso. Así que vamos a escuchar, a ver qué tal. Y amigos, llegamos al final del análisis de estos AirPods 4 con cancelación de ruido y es hora de dar mi veredicto final. ¿Merecen la pena estos auriculares? ¿Los recomiendo? A ver, en resumen, los AirPods 4 son unos auriculares excelentes. Su diseño es elegante y compacto.
La batería ofrece una buena autonomía, la calidad de sonido es muy buena y la cancelación de ruido, aunque no llega al nivel de los AirPods Pro, es más que suficiente para la mayoría de usuarios. Ahora, si ya tenéis los AirPods 3, quizás no merezca la pena actualizar a los AirPods 4, a menos que la cancelación de ruido o el audio adaptable sean características que, bueno, realmente necesitéis. Pero si tenéis los AirPods 2 o unos AirPods más antiguos, oye, los AirPods 4 son una gran opción para dar el salto. Además, los AirPods 4 son la mejor alternativa para aquellos usuarios que quieran disfrutar de algunas de las ventajas de los AirPods Pro, como la cancelación de ruido, pero que no se adaptan bien a los auriculares con almohadillas de silicona. El precio de los AirPods 4 con cancelación de ruido es de 199 euros, así que está bastante bien de precio en mi opinión. Así que si decidís comprarlos, que sepáis que podéis visitar la web de Katwin que os dejo en la descripción, ya que con vuestra compra no solo os llevaréis, estos nuevos auriculares, sino que recibiréis también 3 meses gratuitos de los servicios Apple, es decir, Apple Music, Apple TV Plus, Fitness Plus, Apple Arcade, iCloud Plus, y además tendréis 3 meses gratuitos de la escuela de Katwin para sacarle todo el potencial a vuestros AirPods y hasta también un mes gratis de su seguro. En fin, tenéis todos los enlaces de interés en la descripción. Si os ha gustado el análisis, poco más que decir, amigos, podéis indicarlo con vuestro me gusta, también dejadme un comentario para decirme qué os parecen estos auriculares y ya estaría. Si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os dejo otros vídeos recomendados que pueden resultaros interesantes porque son al final análisis de los productos que Apple ha ido lanzando en estas últimas semanas. Así que nada, nos vemos con más contenido mañana porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!